El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. En tu presencia, Señor, queremos agradecerte por la palabra poderosa que tú siempre nos das, nuestro alimento espiritual, para que podamos crecer, estar más cerca de ti, ser fortalecidos y hacer tu voluntad. Gracias por tu Espíritu que nos ilumina, nos guía, nos enseña. Estar en el secreto del Señor es el tema que quiero compartir con ustedes. Una frase que aparece en la Biblia Reina Valera: estar en el secreto del Señor. Revisando el libro de Jeremías en el capítulo 23, versículos 18 al 22, vamos a encontrar esta palabra. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Tres cosas. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos cosían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 18 al 22. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Y luego, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Una carga que tenemos una vez que nos reunimos en casa es: ¿qué palabra voy a compartir? ¿Qué voy a decir a mi familia? ¿Qué pasaje bíblico vamos a leer? Este problema, esta dificultad, se quita de lado cuando tenemos un plan de leer capítulo por capítulo la palabra de Dios. En esta reunión leemos este capítulo. En la siguiente reunión ya sabemos, tenemos que leer y compartir sobre este otro capítulo. Nos ahorramos el tiempo de estar pensando qué vamos a compartir. Pero hay otras ocasiones en que tenemos carga en el corazón. Sabemos qué capítulo tenemos que compartir. Y de pronto la inquietud: ¿qué voy a decir sobre este capítulo? La pregunta no tendría que ser ¿qué voy a decir sobre este capítulo?, sino ¿qué me ha hecho entender el Señor sobre este capítulo? Eso significa que en oración, a solas con el Señor, el que va a compartir la palabra de Dios tendría que haber revisado la Escritura. Una recomendación que ayuda bastante es poder leer en la Reina Valera, utilizar la Nueva Traducción Viviente, Biblia en lenguaje sencillo o Biblia en lenguaje actual. Y encontraremos cómo el Espíritu Santo va iluminando nuestra mente y va transportándonos de lo más complicado, de un lenguaje más complicado a un lenguaje más actual, y podremos entender el mensaje de Dios. Algunas preguntas claves, esenciales, hay que preguntarle a la misma Escritura, a la misma palabra de Dios.
¿Quién está hablando aquí? ¿Qué está diciendo? ¿A quién le está diciendo? ¿Por qué le está diciendo? ¿Dónde le está diciendo? ¿En qué lugar están? ¿Están en el desierto? ¿Están en una montaña? ¿En una casa? ¿En un pueblo? ¿En un lugar público? ¿Dónde están? ¿Cómo se lo está diciendo? ¿Con énfasis? ¿En tono de exhortación? Son algunas preguntas que debemos plantearnos cuando examinamos la Escritura. Y vamos a encontrar cómo Dios va esclareciendo nuestro pensamiento, haciéndonos entender la palabra de Dios. Estar en el secreto de Dios es fundamental para nosotros escucharle a Dios por medio de la Biblia y de esa manera, habiendo comprendido el mensaje, compartirlo con la gente a la que Dios nos ha dado para poder ministrar. Y en este tiempo a nuestra familia, a quienes están en nuestra casa. Te animo a no tener miedo, a no tener temor, porque algunos van a experimentar de que va a ser la primera vez que van a compartir. Y surgen otras interrogantes. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo hace el pastor? ¿Predicando? ¿Exhortando? ¿O enseñaré? ¿O lo haré en un tono más coloquial, más natural, más informal? ¿Lo haré en forma de diálogo? ¿Cómo lo haré? Y en todo esto el Señor va a ir guiándonos. Pero lo importante es estar en el secreto del Señor. En otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice de esta manera: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? Así que eso es estar en el secreto del Señor, estar en la presencia del Señor. ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo de Dios estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre las cabezas de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado en los días futuros. Ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Jeremías 23, 18 al 22. Para comprender esta porción, tenemos que revisar lo que estaba aconteciendo en la época de Jeremías. Por un lado, Jeremías con un mensaje duro, con un mensaje claro, concreto, terminante, exhortativo. Y por otro lado, otros que también decían ser profetas, quienes tenían un mensaje con palmaditas en las espaldas de los oyentes, mensajes contradictorios a lo que Jeremías compartía. Y esto lógicamente en Jeremías provocaba una inquietud, una incomodidad, y Dios aclara sus pensamientos y le dice: hay una diferencia entre tu ministerio y el ministerio de ellos. El ministerio de ellos es un ministerio para sí mismos, porque ni el mensaje se los he dado yo. En cambio, el tuyo es un ministerio desarrollado por mí para esta época, donde se necesita palabra firme, palabra dura, exhortación clara y concreta,
no palmaditas en las espaldas de la gente. Y el mensaje lo recibes tú, la palabra la entiendes tú. Y aun cuando el mensaje es difícil de asimilar, sabes que el pueblo no lo va a querer aceptar y va a preferir las palmaditas sobre los hombros. Pues tú tienes que seguir predicando porque es la palabra para este tiempo. Un fenómeno que vas a experimentar preparando la palabra que tienes que compartir en tu casa va a ser esta experiencia de Jeremías. Y de pronto te vas a topar con un capítulo difícil y lo tienes que esclarecer, lo tienes que compartir. Y la pregunta es, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Cómo seré visto por el tío, por la tía, por el abuelo? Pensarán que es un mensaje preparado a propósito para ellos. Considerarán tal vez que es una especie de venganza o de un ataque directo. ¿Qué hacer? Así que en ese momento, en ese dilema, qué bueno es ser guiados por el Señor, dejar que Él nos dirija, que su Espíritu nos haga entender su palabra, nos haga entender el sentido, el significado de la palabra que nos toca compartir. Y luego, cuando compartamos, será el mismo Espíritu Santo acomodando, tocando los corazones, impactando las vidas. Entonces, no tengamos miedo. Estar en el secreto de Dios y la manera como Él hablaba a sus profetas o voceros. Dios hablaba directamente, como en el caso de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10. Isaías 8, 1. ¿Cómo era esa experiencia? ¿Escuchaban una voz externa como lo vemos en las películas y lo escuchamos? ¿O era una voz tremenda en el corazón? Es una de las preguntas que todo creyente se plantea y la respuesta es esta. Es por medio del Espíritu Santo que te habla en tu interior. Dios vive dentro de ti y Él te habla. Escúchale, pero procura no confundir tus propios pensamientos con lo que Dios te está diciendo, con la voz de nuestro Señor. En los tiempos de Jeremías también los profetas experimentaban visiones. Isaías 1:11, 1:13, 6:1. Y es muy probable que cuando preparas la palabra de Dios, Dios decida también manifestarse de manera sobrenatural, así que tienes que estar listo. Puede ser que Dios en sus planes haya decidido manifestarse todavía a través de una visión. Pero recuerda que las visiones no tienen que salirse del marco bíblico. A través de sueños, Isaías 31:26. Es probable que Dios también pueda utilizar este recurso para ti, pero procura no agregar nada en los detalles de tu sueño. Procura preguntarle primero al Señor qué significa lo que has soñado, qué relación tiene con la palabra de Dios. No agregues detalles, no agregues nada más a lo que has visto en tu sueño y a lo que el Señor te ha hecho entender, porque de lo contrario puede ser contraproducente. Por medio de su palabra escrita, Daniel 9, 1 al 3. Al estar en la presencia de Dios, podrías tú llegar a tener cualquiera de estas experiencias. La primera, que es común, que es preciosa, cultívala, dialoga, conversa con el Señor con tu Biblia abierta. Biblia abierta ya sea en tu celular, en tu computadora, o en una Biblia física. Y está atento a que Dios pueda
hablarte a través de sueños y visiones sobrenaturales, pero enmarcadas en su palabra. Dios no se contradice. Pero principalmente a través de su palabra escrita. Cuando estés en la presencia de Dios o en el secreto de Dios, el Señor te hará entender. Y utilizará el Señor esos recursos sencillos de preguntar a la misma Biblia: ¿quién habla aquí? ¿Qué está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Dónde se lo está diciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Para qué se lo está diciendo? Y una vez que entiendas todo esto, entonces podrás con autoridad, con seguridad, compartir la poderosa palabra de Dios en esas reuniones fantásticas, tremendas que estás realizando en tu casa. Estar en el secreto de Dios y su relación con los mensajes de los falsos profetas. Ellos parecía que hablaban el mensaje de Dios, pero su vida no armonizaba con lo que decían. No armonizaban con los principios de Dios. Y este es un desafío para ti, porque te darás cuenta que ser predicador, ser alguien que comparte la palabra de Dios es de tremenda responsabilidad. Porque cuando tu vida no armoniza con lo que estás predicando, entonces habrá una especie de cortocircuito. Por eso es fundamental estar en el secreto de Dios. Y estos falsos predicadores, falsos maestros, falsos compartidores de la palabra, pues no habían estado en el secreto de Dios. Y falsificaban, inventaban el mensaje de Dios. Que no te ocurra esto. Alguien podría decir: esto está tremendo, mejor no lo hago. No, avanza. Tienes que crecer, tienes que desarrollarte como mensajero de Dios. En segundo lugar, estos falsos mensajeros de Dios hacían pasar sus palabras como palabra de Dios, o repetían el mensaje de otros como si fueran una revelación divina dada a ellos. Diluían el mensaje del Señor para hacerlo más aceptable. Una tentación que tienes que vencer cuando compartes la palabra de Dios es diluir la palabra de Dios. No la diluyas. Pronunciala así como está, así como señala el sentido de esa palabra. Pero eso será falta de amor. Tengo que decirlo con amor. Estamos confundiendo el amor con un sentimiento. No olvides que la palabra de Dios con claridad te enseña que el que ama dice la verdad. El amor hace que tú digas la verdad. Estos falsos mensajeros de Dios alentaban sutilmente a sus oyentes para que desobedezcan al Señor. Tenían la tendencia a ser arrogantes, a satisfacerse a ellos mismos, apelando a los deseos de su audiencia, en lugar de ser leales a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Estar en el secreto de Dios y lo que quiere decir Jeremías al usar esa frase. Estar en el secreto de Dios es estar en la presencia del Señor, para escuchar lo que en realidad dice Jeremías 23, 18. Es interesarse lo suficiente como para poder escucharle. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, dice el Señor, habrían hablado mis palabras. En el versículo 22. Habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos. En el mismo versículo 22. Habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malas acciones. Cuando compartes en casa, el temor va a ser cuando encuentres palabra dura, palabra difícil de digerir.
Tendrás el temor de que la palabra que vas a compartir sea chocante. Pues haz leer la Biblia. Haz que lean cada uno de ellos, de los participantes, esa palabra dura. Y lo puedes hacer haciendo que lean en varias versiones. Y luego diles, ahora apliquemos eso, involúcrate tú, apliquemos eso a nuestra vida. ¿Está ocurriendo eso con nosotros? Plantéales la pregunta. Si está ocurriendo, entonces hay algo que arreglar con el Señor. Hay algo personal que tenemos que solucionar. Hagámoslo ya. Exhórtales a que puedan remediar lo que se ha descubierto con ayuda de la palabra de Dios. El secreto de Dios y los mensajes que los mensajeros deben preparar. Indudablemente la comunión con Dios es fundamental para escucharle a Dios. En comunión con Dios podemos revisar su palabra. En comunión con Él podemos entender lo que nos dice. En comunión con Dios podemos entender qué le dice a su pueblo. Primero, qué me dice a mí como mensajero. Y luego, qué le dice a su pueblo. ¿Qué le dice al pueblo y a nosotros en nuestra relación con nuestro Señor? En nuestro carácter, en nuestro servicio, en nuestra obediencia. Escucharle a Dios en este tiempo de comunión también es fundamental, recordándonos lo que ya ha hablado en su palabra, haciéndonos entender lo que quiere decir su palabra, haciéndonos entender los principios contenidos en su palabra. Qué rico, qué delicioso, qué edificante, qué desafiante es descubrir los principios, las verdades transculturales, las verdades eternas que son para poderlas aplicar en la vida. Mostrándonos además el Señor las aplicaciones prácticas para hoy. No olvides que la Biblia es antigua pero no vieja. Contiene enseñanzas dichas hace 3.500, 3.000, 2.500, 2.000 años atrás. Pero como contiene doctrinas, valores y principios, su vigencia es actual, su vigencia permanece. El secreto de Dios y los mensajes que debemos preparar. El Señor nos va a mostrar lo que hace falta hacer en la iglesia, en el pueblo de Dios. Nos va a permitir también proyectarnos hacia el futuro inmediato y lejano. El desafío para nosotros es estar en el secreto del Señor, estar en la presencia de Dios. Inclina tu cabeza. Señor, muchas gracias por hacernos entender lo importante que es estar en tu secreto, es estar en tu presencia. Perdona porque, Señor, nos ha tocado compartir tu palabra y hemos tenido temor de participar. Nos hemos excusado, hemos dejado de lado una responsabilidad, una tarea que querías darnos para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, como parte de las materias que tenemos que aprobar en tu universidad, Señor. Perdónanos. No lo vamos a volver a hacer, sino vamos a aprovechar las oportunidades para compartir. Y vamos a estar, Señor, previamente en tu secreto, en tu presencia. Y tú nos vas a ayudar a entender tu palabra para que podamos compartir con autoridad esta preciosa bendición, el alimento que tu pueblo necesita. Bendice cada familia, bendice a cada mensajero tuyo. Rendimos nuestras vidas para tu servicio. Señor, úsanos como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén.
el Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.